Desarrollo de una base de datos para gestión de alumnos de servicio social utilizando MATLAB. Este proyecto fue desarrollado en el Laboratorio de Medición e Instrumentación y Control del Centro Tecnológico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México. Los participantes son González Galindo, Edgar Alfredo, Luna Alanís, Héctor Natán, González Ledesma, Alberto, Castro Pérez, Joseph Kevin. A continuación les mostraré el contenido de la presentación. Aquí tenemos el contenido. Tiene una introducción, metodología, resultados, anexos, conclusiones y referencias. En esta diapositiva daré una breve introducción de lo que se presentará en las siguientes diapositivas. Este proyecto se centra en el desarrollo de una base de datos para la gestión de alumnos de servicio social, particularmente en el Laboratorio de Medición e Instrumentación y Control del Centro Tecnológico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México, utilizando MATLAB como herramienta principal. MATLAB, conocido por sus capacidades en el cálculo numérico y visualización de datos, ofrece también funcionalidades para la gestión y manipulación de bases de datos, lo cual lo convierte en una opción viable para este tipo de aplicaciones. Aquí se presenta el objetivo general que se tendrá en cuenta. Es el siguiente: desarrollar e implementar una base de datos en MATLAB para el control y la gestión eficiente de alumnos que desarrollan su servicio social en el Laboratorio de Medición e Instrumentación y Control. Esta herramienta permitirá la automatización en los procesos de entrada, actualización, eliminación y generación de informes. En esta diapositiva se expone la hipótesis que se planteó en el proyecto. A menudo, la parte administrativa requiere la entrega de informes sobre los estudiantes que realizan servicio social en el laboratorio. Si se implementa una base de datos en MATLAB para la gestión de estos alumnos de servicio social, entonces permitirá automatizar y optimizar el control y los procesos administrativos. Es relevante la optimización del tiempo debido a que se puede generar automáticamente los informes en PDF, minimizando el tiempo dedicado a tareas administrativas repetitivas. Esto reducirá significativamente la carga de trabajo del personal y mejorará la precisión y fiabilidad de los registros. A continuación se encuentran las características claves de la base de datos. La primera es el ingreso de datos. Al entrar en la base de datos se podrá vaciar rápidamente la información necesaria para el control de información de los alumnos que se encuentran haciendo el servicio social, además de que será fácil y rápido para el manejo de cualquier usuario. El punto 2 es el generador automático de reportes. Debido a que recabará toda la información de los alumnos, así como las actividades que cada uno realizó durante su estancia en el servicio social, podrá generar reportes de manera automática. El tercer punto es el exportar a PDF. Al utilizar MATLAB como compilador de LaTeX, se exportará y abrirá automáticamente el archivo generado a PDF. En esta parte comenzamos con la metodología. El primer punto es la verificación y carga del archivo alumnos.mat, que es la base de datos. Podemos observar un fragmento de código y del lado derecho el diagrama de flujo. Sin este no nos podemos permitir generar la estructura del lenguaje de programación. Por lo tanto, primero tenemos que generar un diagrama de flujo para poder desarrollar el lenguaje de programación. Aquí nos explica que está verificando si hay un archivo ya existente en la base de datos. Después se toma una decisión. Si ya existe, se carga el archivo y después se revisa la columna en la base de datos si existe una columna llena o existe una columna vacía. Si no existe una columna llena, se completa. Si no, directamente se carga la base de datos.
Y aquí en la otra decisión del principio tenemos que si no existe un archivo se va a crear. Bien, en el segundo punto de la metodología tenemos la función y operaciones. Del lado derecho se observa el diagrama de flujo y del lado izquierdo se observa la parte del código. En el diagrama de flujo podemos observar que se muestra el display de la base de datos, muestra una opción del menú. Las opciones pueden ser las que se encuentran aquí en el código. Pueden ser ingresar los datos de un nuevo estudiante, borrar los datos del estudiante, actualizar los datos del estudiante o exportar la base de datos a PDF. También podemos elegir salir del programa. A continuación de esto tenemos un case, el cual nos dice que va a leer la opción que hayamos seleccionado. En este caso tenemos el ingreso de los datos de un nuevo alumno, la eliminación de los datos del estudiante, la actualización de los datos. También tiene la opción no válida o el salir del programa. También está aquí el exportar la base de datos a PDF. Bien, en esta parte, como en las anteriores, del lado izquierdo tenemos el código y del lado derecho tenemos el diagrama de flujo. En el diagrama de flujo podemos observar el inicio del ingreso de los datos. A continuación tenemos el ingreso del nombre del alumno, tenemos el periodo de inicio, el periodo de término, la fecha de inicio, la fecha de término, el título del proyecto en el que estará trabajando el alumno, si ya completó o aún sigue realizando el servicio social. Esto se irá a la base de datos. Después se tomará una decisión. Si tiene algo más que agregar, se regresará al inicio. Si no, se termina en la creación del archivo y se cierra la base de datos. En esta parte se muestra la eliminación de datos. Tenemos la parte del código del lado izquierdo y tenemos el diagrama de flujo del lado derecho. Como podemos observar, en el diagrama de flujo se mostrará en pantalla la base de datos del estudiante. Después tenemos el procesamiento del ingreso del ID del estudiante que vamos a dar de baja de la base de datos o que se va a eliminar de la base de datos. A continuación tenemos una toma de decisión. Si todavía se encuentra el ID del estudiante, se eliminará, se actualizará el ID y después aparecerá el ID del estudiante actualizado. Si no se encuentra el ID del estudiante, simplemente se mostrará que el ID no fue encontrado. Continúo con la parte de la actualización de datos. En esta parte de la izquierda tenemos el código que se usa para actualizar los datos en la base de datos. Del lado derecho tenemos su diagrama de flujo. Como observamos en el diagrama de flujo, se tiene el ingreso del ID del estudiante que se va a actualizar la información. A continuación se tiene una verificación, una toma de decisión. Si existe, tenemos todas las opciones en las que se puede actualizar la información. Por ejemplo, la actualización del nombre, la actualización del número de cuenta, del periodo inicial, del periodo de finalización, la fecha de inicio, la fecha de término y todas estas opciones, las cuales también pudimos ingresar al inicio de la creación del archivo. Si no, nos mostrará que el ID no fue encontrado. En esta parte tenemos la compilación de la base de datos para poderla visualizar en PDF. En la parte de arriba del fragmento de código que se muestra, tenemos los paquetes que se utilizaron para poder crear la base de datos. A continuación tenemos
el encabezado. También se observa el pie de página, en donde tenemos el nombre del creador, además que también se hará una actualización de la fecha y la hora en que se creó la base de datos. Después de esta línea de código tenemos el formato que se le va a dar a la tabla que aparecerá en la creación de la base de datos. Aquí podemos observar que se tiene 1 centímetro en el espaciado, 1.5 en la sangría. Todo ese tipo de cosas se van a estar observando en esta parte del código. Del lado derecho observamos su diagrama de flujo. Aquí se muestran los resultados. En la figura 7 podemos observar la ventana del comando de Windows, que muestra cómo se crea una nueva base de datos y solicita 5 opciones para que se ejecute. Al término se va generando una iteración. En la figura 8, al término del ingreso de los datos, podemos continuar ingresando dándole la opción de Y en caso de que se teclee N, sale de esta iteración y regresa al menú inicial. En la figura 9 se muestra el ingreso de N para finalizar la iteración, para regresar al menú principal. En la figura 10 vemos algo similar, pero no igual que en la figura 7. Aquí no se está creando un nuevo archivo en la base de datos. Aquí solamente se está actualizando la información que ya estaba en el archivo. En la figura 11 se muestra la impresión en la ventana del comando de Windows, la lista anterior y la lista actualizada de la información de los estudiantes. En esta diapositiva se presentan los anexos. Aquí se encuentra una hoja del archivo de la base de datos ya terminada, en donde podemos observar el nombre del alumno, su ID, el número de cuenta, el periodo de inicio, el periodo de finalización, la fecha de inicio, la fecha de término, el título del proyecto en el que se trabajó y el estatus en el que está el servicio social del alumno, si se encuentra completado o aún se encuentra realizándolo. También podemos observar el pie de página y la fecha y la hora en que se creó el archivo. En esta diapositiva se presentan las conclusiones. Optimización de procesos. La implementación de esta base de datos ha optimizado significativamente los procesos administrativos dentro del laboratorio relacionados con la gestión de alumnos de servicio social. Automatización. La automatización de los procesos de entrada, actualización, eliminación y generación de informes ha reducido notablemente la carga de trabajo del personal. Precisión y fiabilidad. El sistema mejora la precisión y fiabilidad de los registros, facilitando la presentación de informes administrativos de manera inmediata. Accesibilidad. La interfaz basada en menús de MATLAB permite que el personal interactúe de manera sencilla y eficiente con el sistema, sin necesidad de conocimientos avanzados de programación.